Muy buenas noches, queridos hermanos. Espero que la bendición de Dios esté ahí donde ustedes están en esta tarde o en esta noche, mejor dicho. Es un placer para mí estar aquí con ustedes trayendo un corto estudio que espero nos beneficie a todos, que nos deje una enseñanza necesaria para este momento, que nos deje algo que nos renueve, que nos anime y que nos mueva a una esfera diferente en cuanto a nuestro caminar con el Señor. Le voy a pedir que busquen en sus Biblias en el capítulo 21 de San Juan, capítulo 21. Y esta noche vamos a estar estudiando un evento que tomó lugar después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es un evento en el cual estoy seguro de que muchos de ustedes están ya relacionados y han escuchado varias quizá predicaciones o estudios, pero sentí en el Señor que es necesario dar esta clase de palabra, porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo para cada uno de nosotros. Y esta tarde vamos a estar hablando acerca de un evento que envolvió al apóstol Pedro. Todos nosotros estamos familiarizados con la historia de Pedro y estamos familiarizados con el evento antes de la resurrección en el cual Pedro estuvo envuelto en cuanto a su negación del Señor. Y eso nos lleva a que hagamos este estudio en el cual hemos titulado Restauración, la restauración de Pedro. Así que vamos a estar en el capítulo número 21 de Juan. Y antes de comenzar, les recomiendo de que usted tenga una libreta y que pueda mantener récords de las citas que voy a dar, ya que por motivo de tiempo, pues no nos podemos detener a buscar, no nos podemos detener a movernos tanto. ¿Por qué? Porque necesitamos usar el tiempo de una manera eficaz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta hora, Señor, que tú nos das para compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, porque tú prepares nuestros corazones, que prepares nuestras vidas, que prepares nuestras mentes, nuestro entendimiento, Señor, y porque esta palabra, Señor, pueda dejar algo en nuestras vidas, Señor. Que pueda dejar algo que nos impulse, algo que nos mueva, algo que nos lleve a una esfera diferente en cuanto a nuestra relación contigo. Te pedimos, Señor, porque en este momento, Señor, tú quites toda distracción y que tú nos pongas el enfoque y la concentración en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como les dije al principio, vamos a estar en Juan capítulo 21 y vamos a estar en los versos del 1 al 19. Y como dije anteriormente, pues este estudio lo titulé La restauración de Pedro. Y el capítulo 21 se da después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como nosotros sabemos y hemos estudiado ya acerca de la vida de Pedro, pues ya sabemos de que Pedro tuvo la mala experiencia, por así decirlo, de haber negado al Señor Jesús 3 veces. Ahora, ¿por qué es importante este estudio sobre la vida de Pedro? ¿Por qué? Porque Pedro, la Biblia, a través del proceso que llevó Pedro, conocemos a Pedro como un líder. Pedro estuvo envuelto en muchas situaciones, en muchos momentos importantes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Pedro fue el que caminó en el agua. Pedro fue el que se atrevió y le dijo al Señor: Señor, si eres tú, llámame. Pedro tuvo esa experiencia de haber caminado en el agua. Tuvo esa experiencia de que me imagino le marcó su vida por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nadie había caminado en el agua.
excepto el Señor Jesús. Y el Señor Jesús llama a Pedro y le da esa oportunidad de que él tenga esa experiencia. Fue a Pedro a quien Jesús le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de la fe con que Pedro había confesado a Jesús. Después de esa gran confesión que definitivamente solamente podía darse por medio de revelación, Jesús le dice, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Pedro era un líder, Pedro era una persona de que tenía capacidades especiales, podríamos decir. Pedro fue una de las personas de que estuvieron presentes durante la transfiguración. Durante esa transfiguración, la palabra nos dice de que Pedro se ofreció y dijo, Señor, ¿por qué no construimos 3 enramadas? Una para Moisés, una para Elías y una para ti. ¿Y por qué? Porque Pedro había quedado entusiasmado con esa experiencia que Jesús le permitió tener, de ver a Elías y a Moisés. Y lo que Pedro quería era quedarse ahí, hacer esa experiencia permanente. Y dice, construyamos 3 enramadas. Pedro era esa clase de persona. Pedro fue también el que se atrevió a defender al Señor durante su arresto. Fue el que se paró y sacó su espada y la usó en contra de los soldados para defender a Jesús. O sea, Pedro, cuando vemos a Pedro, pues Pedro fue una persona atrevida, de carácter. Pedro fue el que dijo, Señor, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos, al oír a Pedro decir eso, dijeron lo mismo. O sea, Pedro se adelantaba y decía, hablaba y era el portavoz de su grupo. Y como lo podemos ver en Lucas capítulo 22, podemos ver de que ahí sucede la famosa negación de Pedro. Y le llamo famosa porque se hizo famosa. Quedó grabada en la palabra de Dios como testimonio para generaciones venideras. Y quiero decir algo acerca de eso, que quedó grabada como una enseñanza. No tanto, yo me atrevería a decir que no tanto por la negación de Pedro, sino más bien por lo que Jesús hizo después de esa negación. Y lo que Jesús hace después de que Pedro lo niega, después de que Jesús resucita, es de que Jesús tiene en mente a Pedro. Aún en el momento que aparece a las mujeres, ya menciona a Pedro y dice, díganle a los apóstoles y a Pedro también, que no se les olvide Pedro. Les dice, díganle a todos y a Pedro también, como quien dice, no dejen a Pedro atrás. Pedro necesita saber esto. O sea, Jesús le da la importancia a Pedro, una importancia que es importante mencionarla, es importante saberlo, porque a pesar de que Pedro había fallado, Jesús lo toma en cuenta. Jesús quiere que Pedro siga siendo parte de sus planes. Y eso es algo bien importante, lo cual debemos de estudiar, porque a pesar de sus fallas, y tengo que decir esto de que la Biblia, como nos ha dicho nuestro pastor, no esconde la falla de los hombres, no esconde que los hombres fracasan. La Biblia no presenta superhombres. A través de la Biblia podemos ver que los profetas, los grandes hombres de Dios tuvieron fallas, tuvieron faltas. Pero sí la Biblia nos presenta a un Dios grande, a un Dios que no falla. Y en eso es lo que nos vamos a concentrar en esta hora. Los planes de Dios no se cancelan. La palabra de Dios dice que
mis pensamientos, y eso lo dice Isaías 55, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en Jeremías enfatiza también eso y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y esa parte me gusta porque a pesar de que Pedro había fallado, a pesar de su caída, la Biblia nos muestra de que los planes de Dios seguían vigentes para la vida de Pedro. Y cabe mencionar de que esto nos da luz, ¿verdad? Y nos llena de regocijo, de que no importa si tú has fallado, no importa si tú has caído, no importa si algo no ha salido bien en tu peregrinación con el Señor, en tu camino con el Señor. Los planes del Señor siguen vigentes para tu vida. Los planes de Dios siguen ahí y Dios te sigue buscando, que es lo más importante, porque la palabra nos dice de que Jesús siguió buscando a Pedro. Díganle a Pedro, no se olviden de decirle a Pedro. La palabra de Dios nos dice en Santiago 5:17, y esto es Santiago refiriéndose a los hombres, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice, voy a enfatizar, dice, Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y Pedro no fue la excepción. Y nosotros no somos la excepción tampoco. Estamos sujetos a fallar, estamos sujetos a fracasar. Podríamos decir que Pedro y Elías, entre muchos, ¿verdad?, nos representan porque todos somos sujetos a pasiones y somos sujetos a fracasos. Pero volvamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Y vamos a estar ahí en los primeros versículos. Para entender, como el título de la lección se llama La restauración de Pedro, tenemos que entender un poco más acerca de la condición de Pedro. Debemos de examinar su condición después de todo lo que había pasado, después de su negación. Probablemente Pedro, después de ese fracaso, porque fue un fracaso, acordémonos de que Pedro había dicho, yo nunca te dejaré. Y se lo estaba diciendo a Jesús, aquel Jesús con el quien él había caminado ya por 3 años. Lo había reconocido como el Hijo de Dios. Y era él a quien él le había fallado. Entonces es importante que nosotros analicemos un poco. Y pensemos cuáles serían las condiciones emocionales, por así decirlo, del apóstol Pedro. Yo me imagino de que después de ese fracaso, Pedro pudo haber experimentado sentimientos de incompetencia, de inhabilidad, quizás sentimientos de fracaso, de decepción, de culpa, sentimientos de haber fallado a Jesús, sentimientos de haber quedado mal con sus compañeros y sentimientos de haberse fallado a él mismo. Y por lo tanto, me imagino que su autoestima estaba muy baja. Recordemos de que podremos deducir de que de acuerdo a las actitudes que Pedro representa a través de la palabra, podemos ver que Pedro era una persona segura de sí misma, una persona con una autoestima, podríamos decir, alta. Podemos imaginar eso. Pero Pedro, Pedro, el seguro de sí mismo, el líder, había fallado. Y me imagino que tenía sentimientos de fracaso.
Todos esos sentimientos de fracaso pues son bastante peligrosos, podríamos decir. ¿Y por qué es importante analizar esos sentimientos de fracaso? Porque un sentimiento de fracaso afecta tu diario vivir, afecta tu funcionamiento, el funcionamiento normal que tú regularmente tienes con tu familia, que tienes con tus hijos, que tienes con tus amigos, que tienes en tu trabajo. Afecta tu rol que tú ejecutas como padre, como esposo, como hijo, como trabajador. Afecta todas tus relaciones. Afecta, de hecho, tu diario vivir. Tal vez Pedro se pasó pensando después de ese fracaso. ¿Qué pude yo haber hecho diferente? ¿Por qué yo tuve que ir a ese lugar? ¿Por qué tuve que usar esas palabras? ¿Por qué tuve que decir lo que tenía que decir? ¿Por qué no fui más fuerte? ¿Por qué no tuve más carácter? ¿Por qué no hice esto o por qué no hice aquello? Y me imagino que tenía muchas preguntas, porque eso sería lo normal que un hombre experimentara. Eso sería lo normal de una persona que ha fracasado, de una persona que ha fallado. Esas serían las preguntas normales que esperaríamos de una persona que tiene sentimientos de culpabilidad y de fracaso. Vamos al capítulo 21. Cuando vamos al capítulo 21, que fue escrito por el Evangelio según San Juan, nos encontramos con Pedro. Y voy a leer los primeros versos, los primeros 3 versos. Y dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Ahí nos habla acerca de quienes estaban juntos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Vamos nosotros otra vez contigo. Y esta parte es importante, ¿verdad? Porque a pesar de todo, Pedro sigue siendo un líder. Pedro sigue tomando la delantera. Pedro es el que dice: voy a pescar. No les dice: vamos a pescar. No les dice: quieren ir conmigo a pescar. No les dice: deseo que vengan conmigo. Sino que él dice: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también. Vamos nosotros también. Y eso es lo que él es. Es un líder. Es un líder innato. Él hace y los demás lo siguen. Vamos nosotros contigo. Ellos le responden. Y se fueron. Y es importante que dice: vamos a pescar. Y ellos lo siguen. Y se van a lo que ellos sabían hacer. Se van a lo familiar. Se van a lo que la experiencia de ellos los llama. A lo cómodo, podríamos decir. A lo garantizado. A lo que les producía algo. Les producía satisfacción y les producía ganancia. Era algo en lo que ellos sabían iba a funcionar para ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran pescadores. Esa era su experiencia, eso era lo que ellos habían hecho durante toda su vida. Y se van de regreso, van a pescar. Van a hacer lo que es familiar para ellos. Se van a hacer lo que ellos saben hacer. Y la palabra dice que se fueron y entraron en una barca. Y entraron en una barca. Y la palabra dice: y aquella noche
no pescaron nada. Ahora, estos hombres eran pescadores, tenían experiencia. Eran personas que conocían el mar, por así decirlo. Eran personas de que sabían las horas exactas que eran buenas para ir a la pesca. Ellos sabían a qué horas ellos podían ir. Sabían los lugares exactos a los que ellos podían ir. Y nadie les tenía que decir nada porque la experiencia, la intuición de pescadores ya sabían a dónde tenían que ir. Pero más sin embargo la palabra dice, y esa noche no pescaron nada. No pescaron nada durante el mejor momento. Fueron en la noche y era el momento oportuno, el momento óptimo para pescar. No podía fallar ese momento. No les podía ir mal. No podían fallar. La experiencia les decía a ellos que todo iba a salir bien, que iban a regresar con peces, que iban a regresar con pescados, que iban a tener lo que ellos necesitaban. Iban a obtener los resultados por los cuales ellos habían ido a la mar. Iban a obtener lo que necesitaban. Iban a obtener lo que la experiencia les decía y mandaba que iban a tener. Esa era la experiencia. Conocían el mar. Pero la palabra dice, y aquella noche no pescaron nada. ¿Fue casualidad? ¿Sería que esa noche no habían peces? ¿Sería que en esa noche pasó algo? ¿Sería que en esa noche no habían peces en esa área? ¿O estaba la mano de Dios envuelta? Claro que no fue casualidad, sino que la mano de Dios había cerrado esas puertas, esas oportunidades, ese trabajo, esos caminos. Dios los había cerrado esa noche. Y esa parte es importante, ¿verdad? Porque Dios abre caminos. Él da oportunidades, pero también las quita. Pero también las cierra. Y Dios está en control de todo eso y probablemente empujó todos los peces estoy seguro que empujó los peces para otros lados. Para que ellos no pescaran nada. Porque Dios tiene control de todas las cosas. Pero el control de ellos es como nos decía la palabra de Dios al principio en Isaías. Que los pensamientos y los caminos de Dios, los pensamientos de Dios para mi vida y para tu vida son pensamientos de bien. Aleluya. Y Dios cierra las puertas, les cierra las puertas, no les permite que pesquen nada, pero no para simplemente castigarlos, no para que no tengan nada, sino que Él cierra las puertas porque Él tiene algo mejor para cada uno de esos discípulos. Él tenía ya algo mejor para cada uno de ellos. Pero para darle eso o lo que Dios tenía para ellos, ellos tenían que fracasar. Y en esta noche, yo no sé dónde está tu vida, pero yo quiero que tú la pongas en el contexto en el que estamos leyendo en esta noche. Quizás tú has experimentado fracasos. Quizás se te han cerrado las puertas. Quizás tú no sabes ni a dónde ir. Te quiero decir de que los discípulos en esa noche probablemente tuvieron esos mismos sentimientos. No tenían nada. No sabían qué hacer. Pero la palabra de Dios nos enseña de que Dios nunca pierde el control de ninguna situación. Para el mundo pareciera que Dios no está en control. Para las situaciones que estamos viviendo hoy en día parecería, y mucha gente, estoy seguro, en el mundo se pregunta por qué, si Dios está en control, por qué Él permite todas esas cosas. Pero en esta noche, de acuerdo al estudio de la palabra de Dios, la palabra nos enseña que Dios nunca pierde el control de ninguna situación. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 6, y nos dice que después de la muerte del rey
después de la muerte del rey Usías, dice de que Isaías estaba preocupado. Estaba preocupado porque había una inestabilidad política. Hasta ese momento Israel estaba en paz, había experimentado una buena racha de un buen tiempo bajo este gobernante. Pero había muchas otras naciones alrededor de ellos que querían invadir, que querían entrar a Israel, que querían atacar. Y cuando muere este rey, Isaías se preocupa. Se preocupa y él hace lo mejor que él pudo haber hecho. Él va al templo. Se va al templo a orar. Y eso nos da una enseñanza bastante amplia y bastante grande, porque en medio de las situaciones, en medio de las dificultades, en medio de las inseguridades, nosotros tenemos a dónde ir. Tenemos a quién recurrir. Tenemos quien nos escuche. Tenemos a un Dios misericordioso que siempre está atento su oído hacia las oraciones de su pueblo. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que nuestras oraciones son puestas en vasijas de oro. Aleluya, así de apreciadas son tus oraciones delante del Señor. Dice de que cuando Isaías entra en el templo, la palabra nos enseña de que lo primero que él ve es a Dios y lo ve sentado en su trono. Lo ve sentado en su trono, y cuando lo ve sentado en su trono, Isaías se da cuenta de algo. Y es de que no importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que esté pasando afuera, Dios sigue en control. Aleluya, Dios sigue en control. Dios sigue reinando. Dios sigue ejerciendo autoridad. Dios continúa gobernando este mundo. No importa si el mundo percibe su gobierno o no. Dios sigue sentado en su santo trono. Aleluya. Y cuando vemos la experiencia de Pedro y los demás discípulos que no pescan nada, no fue por casualidad. No fue por casualidad. Fue que Dios tenía un plan para eso. Aún en los fracasos, aún cuando parece que todo te sale mal, aún cuando las puertas se cierran, aún ahí Dios tiene un plan para tu vida. Aleluya. El capítulo 3 dice: y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Y esta parte quiero que estemos muy conscientes de que no hubo nada. Y la palabra sigue diciendo: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le respondieron: no. Y ellos le respondieron nuevamente: no. No. En el verso número 5. ¿Tenéis algo de comer? Y la respuesta de ellos fue clara. Quizá fue una respuesta triste. No sabemos cuál fue la actitud, pero quizás fue una actitud de que no había otra. Una actitud quizás triste. Le dijeron que no. Podríamos decir que la actitud o la respuesta de ellos pues reflejaba su condición de no haber podido tomar nada, de no haber podido pescar nada. Habían fracasado en lo que ellos sabían. Habían fracasado en lo que ellos tenían experiencia. Fracasaron aún cuando calcularon bien el tiempo,
apropiado para pescar. Habían fracasado en lo que ellos nunca habían fracasado, probablemente. Porque estoy seguro de que nunca, quizás nunca, habían regresado con las redes vacías. Pero fracasaron. Y ellos le respondieron no. Y este no es importante, es bastante importante este no. Porque el no de ellos se convierte en algo positivo para Dios. Se convierte en algo positivo. Es algo que Dios puede usar. Porque cuando tú reconoces dónde tú estás y tú reconoces de que no tienes nada, te posicionas para que Dios haga milagros en tu vida. Y eso fue lo que sucedió a esos discípulos. Porque cuando ellos dijeron que no, fue no. Ellos no buscaron una razón, no dijeron vamos a ir a buscar a otro lado, vamos a buscar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a planear de otra manera. No dijeron eso, sino que reconocieron la realidad de ellos en ese momento. Y la respuesta de ellos fue no. Y eso abrió. Y eso los posicionó para que Dios o para que Jesús hiciera un milagro en ese momento. Se posicionaron para que Dios se manifestara su poder delante de ellos. Pablo reconoció que el no, cuando uno se vacía delante de Dios, es cuando Dios puede hacer algo en la vida de uno. Pablo nos cuenta en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y lo que Pablo está diciendo es, yo tengo muchas cosas que ofrecer. Yo tengo mucho que confiar en mí, porque hay muchas cosas que yo traigo en mi resumen. Yo puedo hablar, puedo escribir, soy líder también, tengo un buen carácter. Y muchos se pueden beneficiar de mí. Tengo mucho que ofrecer. Dice, además de eso, tengo cosas que me respaldan. Dice, fui circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Dice, pero, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y lo que él quiere decir es eso, pero todas esas cosas, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, cosas que yo pude usar, cosas que podrían haberme servido de algo. Dice, las tengo como pérdida. Es más, en unas ediciones de la Biblia dice, las tengo como estiércol. Las tengo como basura. ¿Por qué? Porque ellas no me van a llevar a los milagros que Dios quiere hacer en mi vida. Aleluya. Porque lo que nos puede llevar a los milagros es nuestra ineficacia, nuestro vacío. Cuando nosotros decimos que no tenemos nada y confesamos que no tenemos nada, ahí es cuando Jesús puede ponernos todo lo que Él tiene para nuestras vidas. Ahí es donde Él puede hacer todo lo que Él tiene que hacer en nuestra vida. Por eso está de que cuando vemos capítulo 3, cuando vemos a Juan en la historia de Nicodemos, Jesús le dice a Nicodemos, es necesario nacer de nuevo. O sea, es necesario que tú dejes todo, absolutamente todo. Aleluya. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Y lo que Jesús le dice a Nicodemo es necesario que tú dejes todo, porque todo lo que tú tienes
no lo puedes usar en el reino. No va a servirte en el reino. Todo lo que tú va a servirte en el reino, todo lo que te va a servir en el camino, en tu trayectoria, en tu servicio, en lo que vas a hacer en la obra del Señor, todo lo que tú necesitas te lo va a dar el Señor. No va a venir de ti. No va a venir de tus cualidades, no va a venir de tu educación, no va a venir de nada, de ninguna cosa que tú puedas tener. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Y por eso Pablo continúa diciendo en Filipenses, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Dice, las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Volvamos a Pedro. Volvamos a Pedro. Y cuando hablamos de la restauración de Pedro, y con esto quiero terminar. Esta fue nada más una introducción al estudio de la vida de Pedro. Cuando hablamos de la restauración de Pedro, es importante que notemos algunos aspectos importantes. Y quiero que se queden con este pensamiento. Jesús no está restaurando la relación de Pedro con la iglesia. No está restaurando la relación de Pedro con un grupo de personas. No está restaurando la relación de Pedro con la doctrina, ni su relación con la palabra. No está restaurando la relación de Pedro con su teología, podríamos decir. Sino que está restaurando la relación que Pedro tenía con él. Y esto es lo más importante de todo. Porque Jesús, lo que en la restauración de Pedro y lo que busca de Pedro es restaurar la relación que Pedro tenía con él. Y quiero decirte en esta noche de que lo más importante que tú tienes en tu vida no es el conocimiento, no son tus años de experiencia, no es cuántos capítulos o cuánto tú sabes de la Biblia, no es en qué posición tú estás en la escalera de liderazgo de donde quiera que tú sirves o en tu iglesia. No es nada de eso. Lo más importante para ti y lo más importante para el Señor, lo más importante para Jesús era la relación que él tenía con Pedro. Así que te dejo con esas palabras y espero que el Señor te haya hablado y que Dios te bendiga.